Tito capítulo 2. Y estaremos viendo todo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 15. Y a forma de introducción, la semana pasada comenzamos a ver este mensaje y vimos que era una carta práctica, ¿no? Una carta donde Pablo aconseja a Tito a cómo debe de ser la vida de los siervos, cómo debe de ser la vida de los cristianos, y esto es una vida conforme al Evangelio. Como si estuviste aquí, la semana pasada vimos cómo es que el creyente en Creta, que es donde es enviado Tito, pues está adulterado, ¿no? El Evangelio está adulterado, el judaizante ha querido y está metiendo sus ideas, ha metido su religiosidad, ha enseñado que Jesucristo no es suficiente, ¿no? Que aparte de la cruz necesitas hacer rituales, necesitas circuncidarte, y entonces Pablo le encarga a Tito que todo esto pues lo corrija. Ahí en versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y vimos que el propósito de esta corrección era la sanidad, ¿no? Ser sanos en la fe, que no quedarnos, ¿no? Así, no decir, bueno, el cretense mentiroso y esto hay que desecharlo. No, la idea era la sanidad, la idea era tener una iglesia que caminara conforme al Evangelio de Jesucristo. Y vimos en el capítulo 1 primero el saludo de Pablo, vimos las características de los obispos, aquellos hombres y mujeres que quieren servir al Señor, cómo es que debe ser su conducta, ¿no? Vimos lo malo y vimos lo bueno, y al final vimos esta reprensión a los falsos maestros, ¿no? A los judaizantes que con sus ideas, que con sus pensamientos, pues contaminaban el Evangelio de Cristo. Aún más, el mismo cretense pues era mentiroso, malas bestias, glotones, ociosos, no era la característica de ellos. Y el cristiano en Creta pues estaba llevando su vida así, estaba llevando su vida con las enseñanzas de los judaizantes, y al final dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y al título de la enseñanza de hoy le puse: obrando conforme a la gracia. Si tú tomas apuntes, el título es Obrando conforme a la gracia. Y hoy seguiremos viendo estas recomendaciones que hace Pablo para la iglesia en Creta. Y estaremos viendo las características de un cristiano dentro de la iglesia. La semana pasada vimos cómo es que un siervo se debe comportar, pero ahora veremos cómo nosotros, los que Dios ha salvado, los que somos parte de esta iglesia de Cristo, nos debemos de conducir. Y nos hablará a los hombres, hablará a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores, y al final nos va a dar esta enseñanza de lo que es la gracia. Así que creo que hoy pues ninguno nos salvamos, ¿no? Porque o somos adultos o adultas o jóvenes. Creo que hoy es un mensaje para nosotros como iglesia, y va a ser muy, muy directo. Y realmente mi intención es no acusarlos, mi intención es hacerlo con amor, y sobre todo, como decíamos hace rato, para ser sanos, para que el Señor nos corrija, y si hay algo en lo que tengamos que cambiar, pues el Señor nos convenza de pecado y redima nuestro corazón. Entonces vamos a leer el versículo 1 y oramos. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pues Padre, aquí estamos, Señor, una vez más, Señor, dispuestos a aprender de ti, a aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por estas líneas, Señor, que
que nos dejas, Señor, por medio de tu Espíritu a través de la vida de Pablo, Señor. Gracias, Señor, porque no se perdió este mensaje, Señor, porque tú lo cuidaste, Señor, y lo has traído a nuestra palabra, a nuestra Biblia, y hoy podemos seguir aprendiendo de él. Dios, pues pongo este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Dirígeme, usa mi mente, mi corazón, dirige mis palabras, Señor, para hablar lo que hoy necesitamos escuchar de parte de ti. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, y en el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Padre. A ti sea honra, gloria y la alabanza. Entonces, versículo 1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El contexto, ¿no? Versículo 10, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Los judaizantes hablaban extra Biblia, no hablaban la palabra de Dios, hablaban lo que a ellos les convenía por ganancia propia. Lo que querían era no llevar a las personas al conocimiento de Cristo, sino enriquecerse, sino llevar dinero a la bolsa, no predicando lo que para ellos era conveniente. Pero entonces Pablo encarga a Tito que él hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí nosotros podemos poner nuestro nombre, ¿no? En el pero tú podemos decir que todos nosotros debemos de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Bueno, creo que es sencillo. Es vivir una vida conforme las enseñanzas de Cristo. Esto es conforme su palabra. Lo que nosotros únicamente debemos de hablar y decir es lo que aquí está escrito, sin adulterarlo, sin meterle más, sin meterle fábulas, ideas, sin meterle religiosidad. Lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es hablar esto, hablar su palabra. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El Señor nos manda a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. ¿Y qué nos enseñó? Pues la palabra, la sana doctrina, el Evangelio de Cristo. A nosotros nos toca compartir sin más el Evangelio de Cristo, y sabemos qué es el Evangelio, ¿no? Que el Señor, siendo Dios, se hizo hombre, murió en una cruz por nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día y va a volver. Eso es el Evangelio, y eso nos toca compartir. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto y no seguir las corrientes de este mundo? ¿Por qué no escuchar como en ese tiempo a los judaizantes, ¿no? Juan 17, 20, 23 dice que somos uno en Cristo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor está orando por sus discípulos y de repente empieza a orar por todos nosotros. Dicen: oro también por los que han de creer en la palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor nos hizo uno en Él. Somos diferentes. El Señor nos ha lavado con su sangre preciosa, nos ha hecho uno como iglesia, nos ha hecho uno con Él para que vivamos diferente, para que abandonemos todo lo que hacíamos antes. Ahora el Señor nos pide que vivamos conforme a su Evangelio, que vivamos conforme a esa gracia que nos ha salvado, porque somos uno. Somos uno en Él, uno es el que nos ha salvado, y si Jesucristo te ha salvado, tienes que vivir la vida conforme a aquella persona que ha dado todo por ti. Y la gracia nos enseña eso, y lo vamos a ver al final. Entonces, a partir del versículo 2 hasta el 10, vamos a ver cómo es que Pablo empieza a dar una lista de muchas características de los hombres cristianos. Y primero comienza con los ancianos.
dice, los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y primero los ancianos. ¿Y quién es un anciano? ¿No? A diferencia de capítulo 1, versículo 5, que usa la palabra ancianos para referirse a pastores, para referirse a obispos, aquí habla de una persona adulta. Habla de una persona que ya es mayor. Y creo que aquí vemos muchas personas ya adultas. Entonces, pues no sé, si tú todavía te consideras chavo, bueno, espérate, también hay para ti, pero aquí hay muchos que ya somos adultos y lo primero que nos pide es ser sobrios, serios, prudentes. Y la palabra sobrio y prudente son palabras similares. Esto es, que se domina a sí mismo, moderado en cuanto a opinión y pasión, que tiene freno o se contiene. Y entonces, como hombres de Dios, tenemos que tener ese freno, ¿no? Ese freno en nuestras actitudes, ese freno en nuestras palabras. Mostramos que nos dominamos y la verdad hay muchas cosas que nos sacan de nuestras casillas. Hay muchas personas que nos irritan y muchas circunstancias en la vida donde a veces, en vez de frenar, aceleramos. Y como hombres cristianos, como hombres de Cristo, tenemos que saber cuándo callar, cuándo no reaccionar, cuándo es mejor retirarnos, cuándo es mejor no alzar la voz. Y necesitamos tener esa prudencia, necesitamos ser esos hombres sobrios que nos contenemos para no dañar, para no pecar, para no equivocarnos. Después dice que es serio, y la palabra serio es honorable, que merece respeto o estima de los demás. Y creo que esto es diferente a tener miedo, ¿no? A que te tengan miedo, porque yo recuerdo cuando era chico, tenía un vecino y su papá llegaba a cierta hora, y cuando llegaba su papá era, ya llegó el papá, ¿no? Ya llegó papá, ya, córrele, ya vete a tu casa, ya. Y la verdad oías que se abría la puerta o que llegaba su carro y te daba miedo, ¿no? Y creo que hay una diferencia muy grande entre ganarte el respeto de los demás a tener miedo, ¿no? Y muchas veces nuestros hijos o muchas veces hijos ven a sus padres con miedo en vez de respeto. Y creo que nosotros como adultos, en medio de los jóvenes que están aquí hoy, pues tenemos que ser hombres respetables, hombres honorables, hombres que causen pues estima, ¿no? Que nos estimen, que los chicos nos vean y vean a alguien confiable en nosotros, no que digan, ahí viene, ¿no? Qué miedo, hay que correrle. Creo que nosotros debemos de ganarnos el respeto de los demás. Y después dice que debe de ser el hombre sano en la fe, en el amor y en la paciencia. En estos tres aspectos, el hombre cristiano, el adulto cristiano tiene que ser sano. Y sano aquí quiere decir ser incorrupto, o sea, que no pervierte el amor, la fe, y que no es impaciente. Es incorrupto en su forma de ser, es incorrupto en su forma de llevar el amor, es incorrupto en la forma en que profesa su fe y no es impaciente, tiene paciencia. Y muchas veces también lo que nos falta en esta vida es paciencia, ¿no? Queremos correr muy rápido cuando algo se nos presenta y hay veces que tenemos que esperar. Entonces tenemos que ser sanos en estas tres cosas. Y esto creo que nos habla de estas cualidades de ser sanos, de ser reverentes. Nos hablan de un hombre en Cristo maduro, alguien que está creciendo, que se está nutriendo, porque no siempre la edad nos da madurez. No siempre llegar a cierta edad quiere decir ya soy maduro, ya no soy aquel joven verde que era, porque muchas veces vemos adultos
¿qué dices? ¿Qué onda, no? ¿Cómo no entiende, ¿no? Cómo se sigue portando como un niño de 15 y la edad no te da madurez, pero a un cristiano lo que nos da madurez es estar en su palabra, estar en comunión con nuestro Señor. Nosotros maduramos estando en su palabra. Hebreos 5, 11 al 14 dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Y normalmente el que es inmaduro así es, ¿no? Los que son papás de hijos adolescentes, ¿a poco no parece que les hablan y les entra por uno y les sale por el otro? Aún así hay hombres, ¿no? Que les hablas y como si no entendieran, te dan el avión. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y entonces, pues, ¿dónde estás? ¿Qué estás comiendo? ¿Si te siguen dando leche o ya estás comiendo alimento sólidos? Y sabes, creo que la iglesia, entre nosotros necesitamos hombres maduros, hombres que sepan aconsejar a los más chicos de la palabra, hombres que vivan la palabra de Dios, que lleven su vida a la palabra de Dios para beneficio de la iglesia. No queremos ser hombres inmaduros, hombres que ya necesitan estar enseñando, pero aún necesitan ser enseñados. Entonces necesitamos madurar como hombres, y esa es nuestra labor como hombres: ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Ser hombres maduros en Cristo, ser hombres que pasan tiempo en su palabra, que llevan su vida a la palabra y se dejan ser moldeados, transformados por ella. Somos como barro en manos del alfarero, pero muchas veces no queremos ser ese barro, queremos seguir viviendo la vida como nosotros nos conviene, y no debe de ser así. Nosotros debemos, como hombres de Cristo, ser moldeados en su palabra. Entonces, la pregunta es, ¿realmente pasas tiempo con el Señor? ¿Pasas tiempo de devoción con Él? ¿O no te importa? ¿O de vez en cuando? ¿O realmente le das la importancia? La iglesia necesita de hombres maduros, de hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Y después continúa con las ancianas, y es lo mismo, nos habla de mujeres adultas. Entonces, si tú eres una mujer adulta el día de hoy, pues esto es para ti. Y creo que esto sería más fácil si una mujer se los enseñara, ¿no? Porque tal vez lo que pueda decir yo ahorita suena un poco machista, y tal vez de una mujer sonaría más sano, ¿no? Pero definitivamente es la palabra de Dios. Somos contracultura, no caminamos con las tendencias de este mundo, caminamos conforme la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios nos enseña es lo siguiente. Así que, mujeres, pues pongan atención. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y comienza, reverentes en su porte. Acompáñame a Primera de Pedro 3, 4. Dice así: que la belleza de ustedes, esta es otra traducción, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos,
joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esto no nos habla solamente de la forma en que nos vestimos, ¿no? Y no está mal, ¿no?, que una mujer se arregle, que una mujer se peine, se maquille. No estamos en contra de eso. Pero lo que realmente debe de importar es lo que ustedes tienen en su corazón, en lo más profundo de ustedes, ¿no? Dice que la belleza sea más incorruptible, la que proceda de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Mujer, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo puedes, si examinas tu corazón hoy lo más profundo, cómo se encuentra? Tienen que ser mujeres que, lejos de cómo se ven exteriormente, su corazón sea irreprensible, su corazón esté libre, no tenga culpa, ¿no? Y de esta forma ustedes enseñan a las más jóvenes. Después dice que no deben de ser calumniadoras. Esto literalmente es chismosas, ¿no? Que no anden en chismes. Ahora, si la palabra chismosa suena fuerte, la raíz de la palabra está más fuerte. Dice, la palabra calumniadora viene del griego diabolos, de donde viene nuestra palabra diablo. Entonces, relativamente nos está diciendo, no seas como el diablo, ¿no? Y sabemos que Satanás es el padre de mentiras, que es un engañador, que cuando habla de lo suyo. Y ustedes tienen que cuidar lo que están hablando. Cuando se juntan con quien se juntan, tengan cuidado de lo que están diciendo. Porque aquí la palabra dice que no sean como el diablo, mentirosas, que no sean chismosas. Y sé que suena fuerte, ¿no? Pero realmente nos gusta, incluso a los hombres también, ¿no? Incluso a los hombres, o sea, no es nada más para ustedes, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de eso. El Señor nos dice por medio de esta carta que no seamos chismosas. Cuando te juntes, evítalo. Cuando alguien llegue contigo, oye, ¿sabes que esto y chuchita y chalala? Dile, aguanta, no me platiques eso. No me platiques eso. Y sé que es difícil porque muchas veces, ¿a poco? Cuéntame más, ¿no? Pero el Señor nos dice, no sean calumniadoras, no se junten a chismear. Y después dice ahí que no sean esclavas del vino. Y es interesante porque la semana pasada vimos que los obispos, que aquellos que anhelan el ministerio, también no deben de ser dados al vino. Entonces creo que aquí en Creta el alcohol era un problema. El andar con el vino en la mano era un problema. Aún las mujeres tenían este problema, ¿no? Porque dicen, no sean esclavas. No solamente probaban, el alcohol las dominaba. Y creo que si llevamos esta carta a la actualidad, vemos que realmente no hay mucha diferencia, ¿no? Mucha diferencia. Yo creo que antes era más difícil ver a las mujeres con una cerveza, con una botella en la mano. Era más difícil ver a las chicas tomadas. Creo que últimamente eso es normal o se ve normal en la sociedad. Y nosotros como cristianos, o ustedes mujeres como hijas de Dios, tienen que ser así, no esclavas del vino, dejar el alcohol de un lado. Nuevamente, dice ahí que las mujeres más jóvenes aprenden de ustedes. Entonces sería bueno que ustedes dieran un buen ejemplo a las chicas, ¿no? Que fueran de buen ejemplo. Y creo que el alcohol era un problema y lo sigue siendo. Y mi consejo es, no lo tengas ahí contigo. Deséchalo, no es bueno. El alcohol nos hace hacer muchas tonterías. Y entonces, pues la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué estás mostrando a las mujeres jóvenes de tu iglesia con tu testimonio? Si tienes hijas en tu casa, ¿qué están aprendiendo de ti? O en tu entorno simplemente, ¿no? Si tal vez eres maestra, si tal vez tienes vecinas jóvenes, ¿qué ven de ti esas mujeres, ¿no? Esas mujeres más jóvenes.
Y estas tres primeras son como que algo negativo, pero la siguiente característica de las mujeres es algo positivo. Dice ahí, maestras del bien. Y esta es una característica positiva. Ustedes como mujeres tienen el privilegio, la oportunidad valiosa de impactar la vida de las más jóvenes. Tienen ese ¿cómo lo podré? Pues sí, privilegio, ¿no? De enseñar a las más jóvenes. ¿Y cómo impactas la vida de una chica, ¿no?, más joven? ¿Qué puede aprender una mujer joven de ti? Y el versículo 4 y 5 nos lo dicen. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y lo primero es, aman a sus maridos y a sus hijos. No le puedes decir a una chica, pues ama a tu esposo, ama a tus hijos, si tú no los estás amando. Necesitas primero tú amar a tu esposo, necesitas primero tú amar a tu marido, para que tu hija aprenda, para que las jóvenes que están siguiéndote aprendan. Y nosotros enseñamos con el ejemplo, no solo de palabra, ¿no? Necesitan ustedes desbordarse por sus hijos, desbordarse por sus maridos. Esto es algo que hoy en la actualidad es difícil, ¿no? Vemos muchos matrimonios disfuncionales, vemos muchos matrimonios dentro y fuera de la iglesia que no están funcionando, ¿no? Y creo que mucho es por la carencia de amor, mucho es porque nos importamos más a nosotros mismos, y cuando nos casamos decimos, yo te voy a dar lo mejor de ti, prometo cuidarte, amarte y todo, ¿no? Y de repente se nos olvida eso. Entonces, mujeres, ustedes con su ejemplo amen a sus hijos, amen a sus maridos, y las jóvenes lo van a ver. Qué padre decir que mira esa hermana cómo ama a su marido, ¿no? Cómo lo quiere, ¿no? Cómo ama, cómo abraza a sus hijos, se nota, ¿no?, que los está amando. Entonces, mujeres, amen a sus maridos, amen a sus hijos. Sé que a veces es difícil, ¿no? Cada quien tiene un contexto diferente, pero el Señor nos manda a amarlos. Después dice que sean prudentes, o sea que disciernen entre lo bueno y lo casi bueno, porque discernir entre lo bueno y lo malo es fácil, pero discernir entre lo que es bueno y lo casi bueno es difícil, ¿no? Entonces ustedes con sus decisiones, con sus buenas decisiones, enseñan a las más jóvenes a tomar buenas decisiones, a no equivocarse, pero entonces no toman decisiones a la ligera, no son arrancadas, ¿no?, como decíamos ahorita, sin freno. También tienen freno ustedes, ¿no? Y al momento de decidir lo demuestran, son prudentes, disciernen, saben lo que conviene. Después dice que son castas, esto es sin culpa. Enseñan a las más jóvenes a no tener nada de qué avergonzarse, ¿no? Tú con tu testimonio, si una chica te ve, pues ella tiene que ver que tú no tienes nada de qué avergonzarte, que estás sin culpa, que eres inocente, que si pasas una semana con una chica, esa chica pues no haya problemas, anhela la forma en que tú vives. Y después dice, cuidadosas de su casa. Y creo que esto es un problema el día de hoy, porque y no quiere decir que una mujer no pueda trabajar, porque sabemos la economía, sabemos los tiempos en que vivimos y que a veces es complicado que el hombre sustente la casa. Si tienes la oportunidad, hazlo, pero sabemos que los tiempos son diferentes. Pero aún estando y viviendo en estos tiempos, la mujer debe de cuidar su hogar. Mujer, si estás trabajando,
está bien, pero no descuides tu hogar. Hoy en día vemos casas sin padres, casas donde alguien más los tiene que cuidar, casas donde tú te vas y ¿qué está pasando ahí adentro? ¿Quién entró? ¿Quién salió de tu casa el día de ayer que te fuiste, no? No descuiden, mujeres, a sus hijas. No descuiden, mujeres, a sus maridos. Cuiden su casa. Es lo que el Señor les ha mandado a ser cuidadosas de su hogar, a no descuidar a sus hijos, sus maridos, lo que tienen dentro, los bienes que hay ahí adentro. El Señor las ha llamado a cuidarlo. El día de hoy lo vemos muy retirado, ¿no? Vemos cómo es que la mujer hace un esfuerzo muy grande por sobresalir y olvida a su casa. Y como mujeres cristianas, el Señor les dice, cuida tu casa, cuida tu casa. Y literalmente la traducción es, amas de casa. Y no en esta forma machista, como les decía hace caso, sino como velo como el propósito de Dios para tu vida, mujer. Eso es lo que Dios quiere de ti. No te está diciendo que no te esfuerces por sobresalir, pero sí te va a pedir cuentas por tu casa. Y después dice, sujetas a sus maridos. Y si está tu esposa junto a tu lado, tu esposo dirá, ya ves, tienes que sujetarte, ¿no? Y aunque es una verdad, nosotros como hombre tenemos una obligación. Dice Efesios 5, 21 al 28. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esto es decir, entre nosotros. Y después habla a las esposas. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a los esposos en todo. Como iglesia nos sometemos a Cristo. Y ustedes como mujeres se someten a sus esposos. Pero esposos, pon atención, esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arrugas, sin ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces queremos que nuestra mujer se someta a nuestra autoridad, pero hombre, amas a tu esposa, estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y esto es con un amor desbordante, con sacrificio, con no importándole su propio bien, sino el bien de los demás, sirviéndole. Estás amando hacia tu esposa. Dice que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Si tú amas a tu esposa, es una muestra de que te amas. Si no te amas, muy probablemente no estás amando a tu esposa. No conoces lo que es el amor. Ahora, realmente, si tu esposa está aquí a un lado y tienen problemas, vayan a la palabra, busquen su consejo, arréglenlo. Satanás lo que quiere destruir es la familia. Por eso ahorita creo que nos habla a las esposas, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes. Porque si hay algo que Satanás no quiere ver, es familias reunidas en la iglesia. Y aún más, si aún tienes a tu esposa el día de hoy, ámala. No sabes hasta cuándo el Señor te lo va a prestar o te la va a prestar. Es difícil pensar que tal vez el día de mañana tu esposa no va a estar, ¿no? Entonces, nuestro propósito es amarlas con todo. Y dice ahí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo es esto? Bueno, no le das oportunidad al no creyente para que hablen mal de ti, para que hablen mal del evangelio.
Es decir, nuestro testimonio se vuelve real y confiable. No le das oportunidad a los demás, mujer, si tu testimonio es bueno, de que se hable mal del evangelio. Tu testimonio respalda la fe que estás viviendo, la fe que estás creyendo. Mateo 5:13 dice que son la sal en la tierra. Ustedes están para que las cosas no se echen a perder. Ustedes son sal en este mundo. Ustedes tienen la oportunidad de enseñar a las más jóvenes. Su testimonio habla. Su testimonio habla. ¿Y qué están aprendiendo de ustedes, las jóvenes? Ustedes tienen la oportunidad de ser una maestra del bien. Una mujer que vive conforme al corazón de Dios, no conforme a los rudimentos de este mundo, sino como Dios habla. Y después continúa la lista y ahora va a hablar a los jóvenes. Y realmente me sorprende porque de los jóvenes no hay mucho que decir, pero creo que se engloban muchas cosas. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes y solo les dice una cosa, que sean prudentes. Y es la verdad, yo recuerdo un tiempo atrás, lo que más carecía era de prudencia. Mis decisiones me llevaban a lugares pues donde me veía en problemas realmente. Entonces, jóvenes, lo único que les pedimos que se esfuercen es que sean prudentes. Nada más, sé prudente. La palabra prudente es que piensen acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos. La decisión que estás por tomar, ¿a dónde te lleva? ¿A dónde te va a llevar? Piensa eso. Piensa que lo que estás por decidir tiene una consecuencia. Y esa consecuencia o puede ser buena o puede ser grave. Sé prudente. Ahora, una vez más, recae en nosotros el ejemplo para los jóvenes, para nosotros los grandes. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Le dice a Tito, tú te tienes que presentar como ejemplo. Tú tienes que ser ejemplar para la vida de los jóvenes. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Y le dice, ejemplo de buenas obras. Si hoy eligiéramos a un joven que no es tu hijo y como experimento le dijera, te vas a llevar a este joven a tu casa una semana y le vas a enseñar y te va a ver y va a estar contigo, ¿qué aprendería de ti? ¿Qué vería en ti en el día a día? ¿Vería ejemplo de buenas obras? ¿O dices, no, que se quede en su casa, ¿no? Que no me conozca, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ser ejemplo de buenas obras para los jóvenes. Recuerdo que cuando empezó el año le dije a Gaby, mi esposa, mira este versículo, es para nosotros en el ministerio. Tenemos que ser ejemplares para ellos. Estamos al frente de ellos en este ministerio de jóvenes y ellos tenemos que ser ejemplo de buenas obras. Que no vean que la andamos regando, o más bien no que no vean, más bien no hay que regarla, ¿no? No hay que regarla, hay que vivir una vida en integridad. Y después, ¿cómo mostramos un lenguaje sano e irreprochable de modo que el adversario se avergüence? Es muy sencillo. Siendo como Cristo. Si nosotros debemos de ser ejemplos para ellos, es porque nosotros estamos tomando el ejemplo de Cristo. Y Juan 8:42 del 8 del versículo 42 al 47 dice, si Dios fuera su Padre, Jesús está hablando con los fariseos. Les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino el que me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir.
Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es padre de la mentira. Sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y recuerdas en capítulo 1, el versículo 1, que dijimos que el Dios que no miente, y aquí el Señor Jesús les pregunta, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Y nosotros igual mostramos un mensaje, un lenguaje sano, irreprochable, hablando la verdad, de modo que el adversario se avergüence, que aquellos que dicen algo contra ti no tengan de qué acusarte, caigan avergonzados. Debemos de ser irreprensibles como Jesús que no miente, para ejemplo de los jóvenes. Irreprensible, de nada, que si nos acusan, lo vimos la semana pasada, que si nos acusan, seamos inocentes. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener para los jóvenes. Y joven, una vez más, sé prudente en tus acciones, sé prudente en tus decisiones. No sabes en las broncas que te puedes meter por ser imprudente. Y podría tal vez contarte algunas historias, pero después te las cuento. Entonces seamos como Cristo, si nosotros vamos a ser ejemplos es porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y después habla a los siervos en versículo 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Bueno, en el contexto histórico de estos versículos, los siervos eran los esclavos, ¿no? Aquellos que mucha gente tenía para servidumbre. Y creo que es difícil, ¿no?, tener que ser de esta forma en que se describe, pero igual el Señor nos pide que aún siendo siervos, seamos así. Ahora, en el día de hoy, pues muchos de nosotros somos trabajadores. Tenemos un patrón o una responsabilidad delante de una empresa. Y entonces nos dice que obedezcamos a nuestros jefes. Y ¿a poco a veces no es difícil? ¿A poco a veces quieres decirle, oiga, pero pues es que tengo un chorro de chamba? ¿Cómo me pide eso? ¿No? Pero el Señor nos dice que les hagamos caso. Aún mi papá me decía, tú hazle caso, total, si sale mal, pues Él tomó la decisión, ¿no? Pero nos toca obedecerlos, no respondones. Personalmente, yo batallo con eso. En mi último trabajo, híjole, ¿cuántas veces no tuve el discernimiento para quedarme en silencio? Y el Señor me llevó estos versículos y me dijo, cállate, no respondas, no es buen ejemplo, obedece. Y es verdad, muchas veces, híjole, ¿cómo respondemos? O al menos yo lo hacía. No defraudadores, que no roban, ¿no? Y dirías, está bien, yo no robo, yo no hago nada. Cuidado, ¿no? Si estás robando, ten cuidado. Ahora, no solo eso. Cuando nosotros firmamos un contrato, ahí vienen especuladas muchas cosas. Entre unas de ellas, los horarios. ¿Llegas temprano? ¿Te vas a comer y regresas y llegas temprano? ¿Te esfuerzas? Es el tiempo que tú has aceptado que le dedicas a tu patrón, ¿no? Eso tú lo firmaste, eso tú lo aceptaste. No le robes tiempo, no le robes recursos, no le robes dinero, no le robes material. Lo que puedas robar, no lo robes, no es tuyo. Entonces, somos llamados a ser no defraudadores en nuestros trabajos, a ser fieles, un buen trabajador, ¿no? ¿Qué dice tu patrón de ti? ¿Cómo va esa carta de referencia que puedes llegar a pedir? Te voy a poner un ejemplo.
Mi esposa Gaby en estos días le habló un ex jefe y se expresó muy bien de ella, ¿no? Le dijo que había sido una trabajadora ejemplar. Gaby se sorprendió porque no lo esperaba de ese jefe. Fue así como que, ¿en serio? ¿Usted me está diciendo esto? Porque durante el tiempo que trabajó con él, este hombre no le dijo nada, no le dio una felicitación, no le dio nada. No era así. Y estos días que le habla, le dice, eres ejemplar, ¿no? Y qué padre que un día, si tienes un ex jefe, un ex patrón, tu ex patrón puede decir eso de ti, fuiste ejemplar. Y somos llamados a ser ejemplares en nuestros trabajos. Somos llamados a ser los mejores, aún siendo difíciles. El Señor no lo pide. Sé buen ejemplo. Sé fiel a tu trabajo. Nuevamente, tú te comprometiste a hacerlo, hazlo, ¿no? Hazlo. Y después dice, para adornar la doctrina, una vez más, ¿no? Pienso en la Navidad, ¿no? Que si tú adornas o no tu casa, la Navidad sigue siendo Navidad. Pero si pones un arbolito, si pones lucecitas, pues la Navidad se ve más bonita, ¿no? La gracia de Dios es lo mismo. La gracia sigue siendo la gracia, pero con nuestro testimonio podemos adornarla. Con nuestro buen testimonio podemos decir, mira qué bien se ve la gracia de Dios. Y al final, versículos 11 al 15, nos va a hablar de esta gracia. Ya ha dejado Pablo la lista de los jóvenes, de los ancianos, de los siervos, de las ancianas, y ahora va a hablar acerca de la gracia. ¿Por qué de la gracia? Porque sabemos que somos salvos por eso, por gracias. Nuestras obras no son para salvación, nuestras obras simplemente confirman la gracia que nos ha salvado. Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo se manifestó esa gracia? Por medio de Jesucristo. Jesucristo es gracia sobre gracia. Dice Juan 1:4, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Conocemos esa gracia por lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Nos limpió de nuestros pecados y nos dio una vida nueva. Y es la forma en que somos salvos, no hay más. Jesucristo, su sacrificio y su amor por nosotros nos han dado ese regalo que no merecíamos. Éramos culpables, pero el Señor, desde antes de la fundación del mundo, como lo leímos, nos escogió para salvación, por medio de su gracia. Ahora, ¿qué nos enseña la gracia? Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No nos dice que vivamos conforme viven todos los demás. Nos dice que renunciemos a la impiedad, que renunciemos a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así como el Señor renunció a su gloria, nosotros debemos de renunciar a todo aquello que nos contamina. Hemos sido salvos, la palabra enseña. Entonces, ¿por qué puedo abusar de la gracia? Y Pablo dice, en ninguna manera. No podemos abusar de esa gracia, somos salvos, pero no abusemos de eso. Renuncia a lo que hace daño, a lo que no es conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pastor Bert, si lo conoces, ha estado por acá, Dios te ama como eres, pero su gracia se niega a dejarte como eres. Y es verdad. El Señor nos salvó, no nada más para darnos vida eterna, nos salvó para cambiarnos, para purificarnos, para santificarnos. Es su gracia y debemos de vivir conforme a la gracia. Dice versículo 13, aguardando en la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor vuelve pronto. El Señor no tarda. El Señor está cerca, pienso yo. Cada día que avanza, pues el Señor viene. Y nuestra actitud
es vivir la vida como si el Señor viniera hoy. Si el Señor viene hoy, ¿cómo te va a encontrar? ¿Qué estás haciendo? Si el Señor llega hoy, aunque te va a llevar, porque has sido salvo por gracia y nada te puede arrebatar de Él, pero ¿cómo va a estar tu lámpara? ¿Vas a estar velando o vas a estar como te encuentras hoy, ¿no? Y después dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor Jesucristo, como dice aquí, nos visitó para redimirnos. Y al redimirnos nos limpió de toda la maldad, de toda iniquidad, para purificarnos. Entonces, si el Señor nos purifica, si el Señor nos ha lavado, ¿por qué nos aferramos a vivir en el cochambre, ¿no? En la suciedad? Si el Señor ya nos quitó todo eso, ¿por qué nos gusta, no? Debemos de, como dije hace rato, renunciar a todas esas cosas, porque hizo un pueblo propio celoso de buenas obras. Como cristiano debemos de anhelar lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es santo, lo que es perfecto, lo que viene de Dios. Y termina, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo le dice a Tito que hable esto, que los exhorte, que los reprenda con autoridad. Y sabemos que Tito tenía autoridad para hacerlo porque era ejemplar. Igual nosotros, si queremos tomar este versículo 15 y aplicarlo, pues tenemos que ser irreprensibles, tenemos que ser buenos ejemplos. Y dice, nadie te menosprecie. Si no estás viviendo conforme la gracia salvadora de Dios, anhelando las buenas obras, siendo celoso de ellas, y tú quieres reprender, la gente te lo va a reprochar, te va a menospreciar. Pero si tienes el carácter que creo Tito tenía para reprenderlos, para exhortarlos, creo que la gente va a tomar tus palabras con autoridad. Y necesitamos ser hombres de buenas obras. Nuestro reto es no ser menospreciados, ser cristianos íntegros, de buen testimonio, con autoridad para enseñarnos unos a otros. Y me gusta porque, para terminar, la palabra decía que con nuestras buenas obras, que mostrando la gracia que nos ha salvado, ese regalo inmerecido, la palabra de Dios no es blasfemada. Avergonzamos al adversario y adornamos la doctrina de Dios. Y esta es mi oración para ustedes, que seamos estos hombres que no la blasfeman, que seamos estos hombres que aun si alguien tiene algo que decir en contra de nosotros, nuestros actos demuestran otra cosa, y aun que con nuestro testimonio adornemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la que nos salvó, que las personas anhelen nuestra vida, ¿no? Que las personas quieran lo que nosotros estamos viviendo, y es una tarea para todos nosotros, es algo que yo me llevo de tarea, y espero que ustedes también lo lleven de tarea, vivir una vida conforme a la gracia que nos ha salvado. ¿Oramos?